Buenas noches. Mi nombre es Jorge Cabrera, yo soy médico psiquiatra y soy el presidente de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares, SOCHITAP. Y quiero darles la bienvenida a todos ustedes que nos ven esta noche vía Zoom en el lanzamiento del libro de la doctora Esperanza Javinger, Tu cerebro es genial, que lo hacemos en el marco del ciclo de educación continua de SOCHITAP, que este año 2020, por las razones de todos conocidas, lo estamos haciendo en la plataforma de Zoom. La presentación del libro estará a cargo del doctor Francisco Aboití, quien es director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad Católica. El doctor Aboitís hizo un PhD en la Universidad de California y un postdoc en la misma universidad en neurociencia. Después del doctor Aboitís se va a dirigir a usted la autora del libro y después vamos a dejar 5 o 10 minutos si hay algunos comentarios o preguntas. Antes de dar paso al lanzamiento mismo, quiero hacer algunos avisos de la casa. Como dijimos, este es el ciclo de educación continua de SOCHITAP y quiero mostrarles en el programa las conferencias que vienen en las 3 próximas presentaciones. Ahí está marcado en rojo el día 11 de junio, a las 4 de la tarde, por el problema de diferencia de hora con Londres. El profesor Alan Young del King's College va a hablar sobre cognición en trastornos afectivos. Ustedes se recuerdan que el profesor Young estuvo el año pasado, acá el antepasado en realidad, en el simposio de Ixley, y es un excelente expositor, digamos, con un fino humor inglés y un tipo realmente brillante, un investigador en trastornos del ánimo de primera línea. En la sesión siguiente va a estar el doctor Andrea Murro del Hospital Clínic de Barcelona, quien va a revisar el tema del sueño en el trastorno bipolar, causa o síntoma. Y en la última que tenemos programada, que es el 29 de julio, el doctor Tomás Hayek de la Universidad de Dalhousie en Nueva Escocia, en Canadá, va a hablar sobre diabetes mellitus y los procesos inflamatorios en el cerebro. Como hoy día lanzamos un libro, que es un libro de divulgación, cabe preguntarse por qué es importante la divulgación científica. Los expertos en divulgación coinciden en que el primer texto de divulgación fue el texto que escribió Galileo Galilei en el año 1632, donde él trató de ridiculizar la teoría geocentrista de la filosofía y de la astronomía ptolomeica y aristotélica, subrayando el concepto de la teoría copernicana del heliocentrismo. Este texto, como ustedes saben, que fue publicado después, le costó caro a Galileo porque fue llevado a la Inquisición y se salvó de morir en la pira, pero fue condenado a vivir en el ostracismo hasta su muerte, luego de que se retractara, desde luego, de todo lo que había dicho en este texto. La divulgación científica es importante por varias razones. Desde luego, es una obligación de todo científico, y lo central es que democratiza el conocimiento que los científicos producen para que acceda al público general. Un investigador, Gerard Furé, ha dicho que consiste en una actividad de relaciones públicas de la comunidad científica, que comunican su maravilla al bajo pueblo. Importa porque son de esta manera que el conocimiento puede llegar a derrotar la superchería y sobre todo entregar el conocimiento en forma simple al ego.
al pueblo lego en la materia. Xochitap es una sociedad, como ustedes saben, que es una institución sin fines de lucro y que tiene entre su misión la divulgación y la difusión también del conocimiento. Nosotros hacemos todos los años un ciclo de educación continua y hacemos unas jornadas anuales donde entregamos los avances en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos bipolares y usando el método que en ciencia se ha establecido como, por así decirlo, la norma, entregar los estudios científicos siguiendo esta división entre una introducción, el método, los resultados y las conclusiones. Esa es la forma en que los médicos nos comunicamos. La divulgación, que es distinto, es entregar el conocimiento a la comunidad, a los pacientes y a familiares, en particular en nuestro caso, y sobre todo divulgar en los medios de comunicación para disminuir el estigma que pesa sobre las enfermedades mentales y sobre todo sobre el trastorno bipolar. En ese sentido, nosotros hemos desarrollado una serie de actividades que tienen que ver con la difusión en la comunidad, particularmente entre los pacientes y los familiares, y estamos desarrollando un ciclo de psicoeducación que este año va a constar de 10 sesiones con un grupo de pacientes y familiares que se llama Círculo Polar. Este ciclo comenzó el sábado pasado y yo quiero invitarlos a ustedes para que les comuniquen a sus pacientes y se inscriban en este ciclo, puesto que es una oportunidad única de acceder a un ciclo de psicoeducación de forma gratuita y que de verdad está en este momento organizado por Círculo Polar de una manera que nosotros estamos muy contentos, puesto que es finalmente un grupo de pacientes y familiares que ha logrado desarrollarse por fin en nuestro país. La otra forma en que nosotros hemos divulgado el conocimiento es a través de nuestra página web. Y yo quiero mostrarles este número, 235.337 visitas en el plazo de 3 años. Esto significa que en promedio ingresan a la página alrededor de 100 personas al día. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, es importante que la educación continua tiene ahí 11.900 visitas y en los temas que son los más visitados está ahí el tema que dice ¿qué es la litemia?, que tiene 9.146, que en realidad son muchas más porque no es el registro completo. Y otro texto ampliamente leído es ¿para qué sirve el litio en psiquiatría? Todos ellos tienen un porcentaje de rebote mínimo, es decir, son textos que han sido leídos íntegros por quienes entran a la página. Quiero finalmente decirles que nuestras jornadas anuales este año van a ser virtuales, son el día 9 y 10 de septiembre, vamos a implementar todas las medidas para que la podamos hacer este año finalmente. Ustedes saben que el año pasado por el estallido social las tuvimos que suspender. Tenemos el mismo programa este año, pero lo vamos a hacer en forma virtual, con una plataforma que esperamos sea lo más amigable para todos ustedes. Bueno, quiero pasar finalmente al lanzamiento del libro, que es lo que nos convoca hoy día. El texto, en realidad, es un texto que es una belleza. Yo quiero mostrarles aquí la tapa del libro, algo se ve ahí, que en realidad es una belleza porque es un libro que está muy bien editado, es entretenido, creo que cumple con todos los requisitos de un libro de divulgación. Yo creo que desarrolla un tema complejo en un lenguaje simple y accesible para niños entre 8 y 14 años. Creo que estimula la imaginación y sobre todo que
fue lo que a mí como que más me estimuló. Yo la verdad es que me vi transportado a mis 8 o 12 años. En realidad hubiera querido haber tenido un libro como este en esa época, porque creo que tiene la gracia que cultiva, me parece a mí, no solo el interés y la imaginación, sino que yo creo que es un libro que promueve las vocaciones científicas. Y yo creo que en eso probablemente vas a estar de acuerdo, Francisco. De tal manera que este libro creo que es un tremendo aporte que ha hecho la doctora Esperanza Javinger. Como ustedes saben, ella es médico cirujano de la Universidad Católica, hizo su beca de psiquiatría en niños y adolescentes en la Facultad de Medicina Sur, en la Universidad de Chile, hizo un diplomado en bases biológicas y evolutivas, también en la Universidad Católica, y es la vicepresidenta de Xochitap, lo cual de verdad nos llena de orgullo, y es una docente que ha hecho múltiples exposiciones en numerosos congresos, de tal manera que con esto termino mi introducción y dejo a Francisco con la palabra. Bien, muchas gracias, Jorge. A ver, ¿dónde estoy yo? Aquí ya. Bueno, primero que nada, estoy muy halagado de tener que presentar este libro de Esperanza, que en realidad cuando ella me escribió y me dijo que estaba interesada en si acaso yo la podía presentar su libro y ayudarla en esto, yo obviamente que le dije que bueno, ¿ah? Sin saber mucho, digamos, de qué se trataba el libro ni nada, porque solamente hablamos por ¿cómo se llama?, por mail en ese momento, ¿eh? Hasta que me llegó el libro y las circunstancias de pandemia, revueltas sociales, etcétera, me demoró un poco en llegar el libro, pero al final llegó. Lo que hice fue, por supuesto, ponerlo a prueba, ¿eh? Lo puse a prueba con mis hijos menores que tienen 8, 10 y 12 prácticamente en este minuto, ¿eh? Y la verdad es que ellos se lo devoraron el libro, les encantó. Les gustó mucho. Digamos, ahora también estos niños están un poquito influenciados porque yo les hablo del cerebro todo el día. Les hablo del cerebro, de los dinosaurios, de todo. Entonces tienen como una inclinación por la ciencia, pero estaban muy interesados. Les gustó mucho la diagramación del libro, tal como decía Jorge, las ilustraciones son clarísimas, muy bonitas, muy llamativas, ¿eh? El libro entero está súper bien organizado, ¿eh? El texto está hecho como en boxes, así, no es un texto largo, sino que son boxes de temas así, que van saltados y que también es más fácil para un niño interesarse en eso. Es súper interactivo, tiene varias actividades, tiene ejemplos, tiene, tal como dije, estas ilustraciones, ¿no es cierto? Que si acaso puedo mostrar alguna acá, déjame ver si acaso, por ejemplo, aquí hay, a ver, ahí se ven, ¿no es cierto?, que están, en particular, me gustó, por ejemplo, esta actividad que está aquí, que no sé si alcanza a verse ahí, que es una actividad, por ejemplo, que tiene que ver con la estereopsis, para que los niños se den cuenta de la diferencia, ¿no es cierto?, entre la imagen visual de cada uno de los dos ojos y cómo esas dos imágenes se integran para dar el sentido de profundidad, ¿eh? Ese tipo de cosas están súper bien hechas y como digo, también hay que felicitar a la ilustradora Sole Sebastián, que yo creo que lo hizo súper bien, ¿eh? En realidad es una muy buena edición, ¿eh? El libro básicamente parte con una introducción macroscópica del cerebro, de los componentes del cerebro, después se va un poco a la parte microscópica, las neuronas, las redes, después parte con las partes del cerebro, así como los lóbulos cerebrales, ¿no es cierto?, lóbulo frontal, temporal, occipital, ¿no?, los órganos de los sentidos, que es una sección que está muy buena, que a mí me gustó mucho, y termina con estas funciones generales como son la empatía, la plasticidad, la memoria,
da unos tips de memoria que son bien interesantes para los niños, para enseñarles a mnemonizar cosas, ¿no es cierto? Habla de las funciones ejecutivas, tiene un box también que me gustó mucho, que es de las neuronas espejo, habla del sueño también, y por último tiene una cosa que tiene que ver con el autocuidado del cerebro, que eso es bien interesante para o sea, que tengan una cierta conciencia de que ellos se tienen que cuidar no solo su cuerpo, sino que también su mente. Ahora, ¿por qué hacemos un libro del cerebro y no un libro del hígado o un libro no sé, del corazón? Que también hay. Pero lo atractivo de esto, primero que está dedicado a niños y adolescentes, es que los niños se interiorizan en las funciones básicas de su propio funcionamiento cognitivo y mental. O sea, se empiezan a comprender a sí mismos, o su parte mental, pero de una manera más científica, diciendo aquí hay un cerebro que hace distintas funciones y que estas funciones se integran, etcétera, etcétera. Y tal como decía Jorge en un principio, esto estimula la curiosidad científica. La ciencia está movida por la curiosidad más que cualquier otra cosa y los niños son exploradores innatos. A ellos les gusta poner a prueba las cosas, estar viendo qué pasa si. ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa esto otro? Y de esta manera yo creo que es un tremendo motivador para la conducta científica y las inquietudes científicas de los niños. Y esto viene súper bienvenido hoy día, que como todos ustedes saben, estamos inmersos en una cantidad de tendencias anticientíficas tremendas. Tenemos un mundo donde en Internet aparecen los antivacunas, los terraplanistas, los creacionistas, etcétera, etcétera, y que ganan cada vez más espacio. En Estados Unidos hay como un 40% de las personas que creen que el mundo fue creado hace 5.000 años. Otro porcentaje parecido cree que la Tierra es plana. Y son gente que de repente uno dice son bien educados, o sea, relativamente bien educados. Hay una imagen pésima de los científicos. Y este tipo de iniciativas yo creo que ayuda a que rescatemos la pasión por la ciencia en la gente. En vez de ser mirados con escepticismo los científicos, que seamos vistos como gente que es tremendamente curiosa y muy humana, por lo menos. La otra cosa que es importante es que esto también viene en este preciso instante de la pandemia, aparece este libro de divulgación acerca del cerebro para los niños, en este momento donde hay un conflicto social que es importante entre el tema de la vigilancia por el tema de la pandemia y por otro lado la capacidad de las personas. ¿Hasta cuándo podemos restringir? ¿Cuándo podemos privar de libertad a las personas por este bien común, ¿no es cierto? Estas dos cosas empiezan a hacerse un conflicto que hay muchos historiadores y pensadores que están diciendo que esto puede ser tremendamente peligroso para el futuro. Probablemente ustedes han leído a Yuval Noah Harari, que él dice, claro, este es un conflicto que va a ser el conflicto del futuro, hasta cuándo el Estado se mete o cualquier grupo o cualquier sujeto con poder puede meterse en la intimidad de las personas. Y yo creo que a través de la educación científica es una manera a través de la cual nos podemos hacer responsables de nuestros actos y darnos cuenta hasta qué punto podemos controlarnos nosotros mismos de manera que no sea necesario que hayan agentes externos que nos controlen. En ese sentido yo creo que es toda iniciativa de divulgación científica va a ser súper positiva. Y por último, para terminar con todo esto, voy a hablar más de unas inquietudes más personales también, pero que creo que son súper válidas en este contexto, de por qué nos interesa tanto el cerebro. Bueno, el cerebro nos interesa principalmente porque nuestra mente es producida por el cerebro, o eso es lo que pensamos todos nosotros, ¿cierto? Y eso, bueno, tenemos buenas razones para pensar que es así. El cerebro tiene, según los últimos cálculos, tiene cerca de 80 billones de neuronas,
100 trillones de conexiones que lo hacen el objeto más complejo que hay en este universo. ¿Ah? Y claro, con esta complejidad uno dice, bueno, es natural que de aquí surja, ¿no es cierto?, este fenómeno que es la mente, ¿ah? Que es un acto casi como de magia, ¿ah? Y por otro lado, pensamos que el cerebro es una especie de computador también, ¿ah? Que es una máquina que se dedica a procesar la información, ¿ah? Pero el cerebro es mucho más que eso, el cerebro es parte de todo el organismo, y este libro también lo deja súper claro, que el cerebro no está aislado del resto del cuerpo, ¿ah? De hecho, el cerebro tiene una historia de aproximadamente 500 millones de años, ¿ah? Junto con los primeros animales, ¿ah? Y no surgió para generar una mente ni para procesar información, como lo decimos ahora, ¿ah? Sino que surgió porque los animales, lo que los caracteriza es que tienen que comer, a la diferencia de las plantas, de los hongos, ¿ah? Los animales comen partículas alimenticias y tienen que capturarlas. Entonces necesitaban un sistema que les permitiera capturar estas partículas, y eso es lo que marca el origen del cerebro. Y en estos 500 millones de años el cerebro ha evolucionado y se ha ido complejizando hasta llegar a ser este órgano de 1,5 kilos que tenemos en la cabeza nosotros, ¿ah? Y que en la historia de nuestra especie, digamos, ha llegado a sufrir 2 eventos que han sido claves y que probablemente nos han separado dramáticamente del resto de las otras especies, que son el origen del lenguaje, ¿no es cierto?, y que nos permitió hablar de cosas, y que nos dio también un grado, un nivel de conciencia donde nos podemos preguntar acerca de nosotros mismos, nos hacemos preguntas acerca del futuro, nos preguntamos acerca del pasado, compartimos el mundo con otras personas, ¿ah? Y entonces, a través de este cerebro, nosotros entonces entendemos que básicamente el cerebro nos permite, ¿ah?, entender el mundo, ¿ah? Y a la vez, ¿ah?, entendemos el mundo a través con el cerebro, y podemos entender el cerebro, ¿ah?, dando la vuelta completa en esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que básicamente la mente, ¿ah?, logra explicar el mundo a través del cerebro, y después, ¿ah?, logra explicar la mente, logra explicarse a sí misma, cosa que es, digamos, es un supuesto tácito que hacemos todos los neurocientíficos, que nosotros podemos explicar la mente a través de explicar el cerebro. La verdad es que les voy a decir que a mí no me convence mucho, ¿eh? Yo creo que la mente es un fenómeno inmaterial. No me cabe duda que la mente es producida por el cerebro, de eso no me cabe la menor duda. Pero de lo que tengo una duda tremenda es de cómo es que el cerebro produce la mente. Eso es lo que ha sido llamado hoy día el problema duro de la neurociencia. Nadie sabe cómo es que se puede producir un fenómeno inmaterial a partir de esta fenomenología material, que al final de cuentas son todos estos potenciales eléctricos y sustancias neuroquímicas que están funcionando, ¿ah? Hay algunos, como Daniel Dennett, que dicen que la verdad es que la conciencia es una ilusión nomás, y que nosotros, la verdad, todos somos unos zombies filosóficos, ¿ah? Somos seres sin mente que tenemos esta ilusión de tener mente, pero que básicamente la mente es un epifenómeno, no es nada realmente fundamental, ¿ah? Que es precisamente la visión al extremo de la postura de que básicamente a través de entender el cerebro vamos a entender la mente. Yo creo que esa postura personalmente no me convence del todo. De hecho, estoy tratando de escribir mostrando la parte biológica del cerebro, donde se muestra que el cerebro es el producto de toda la biología del animal y que es inseparable de esto, ¿no? Y nuestra mente surge ahí de una manera totalmente misteriosa para mí, ¿no? Y la verdad es que es misteriosa para todo el mundo, y eso sigue siendo como el gran problema, ¿no?, que tenemos a todos los neurocientíficos, y es un problema más que científico, es un problema existencial. Bueno, después de esto solo quiero felicitar a Esperanza porque realmente el libro ha sido
un regalo, un verdadero regalo, no solo aparte que me lo regaló, pero aparte el hecho de haber podido leer este libro, verlo con mis hijos, compartir con ellos, ¿ah? Y poder hablarles a ustedes de todas estas cosas. Así que bueno, eso sería todo. ¿Ah? Muchas gracias, Francisco. Esperanza. Ahí. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras, y quisiera partir, espérenme un segundito, acá está. Quisiera partir en el fondo sintonizando con los comentarios del Francisco a propósito de la complejidad, ¿no es cierto?, del cerebro, y finalmente el cómo pudiéramos nosotros entender el cerebro también con tanta complejidad como podemos percibir el universo. Yo comparto también esa expresión, no solo de la complejidad, sino también como de la magia, ¿no es cierto?, como finalmente pareciera una especie de milagro, que tanta complejidad que nos caracteriza en el funcionamiento del cerebro, finalmente nos caracteriza a cada una de las personas. Y esa curiosidad, ese asombro, yo creo que son particularmente compartidas tanto por el universo como por el cerebro. Y comparten además el poco conocimiento que finalmente tenemos hoy día. Evidentemente hemos progresado, pero estamos a una distancia considerable de poder realmente comprender el funcionamiento de una forma más cabal. Estoy tratando de pasar la diapositiva. Espérenme un segundo. Ahí. Y entonces aquí tenemos visualmente, ¿no es cierto?, simbólicamente, estos conceptos que también transmitía el Francisco en términos de alguna similitud, ¿no es cierto?, con los computadores, pero también como con la magia, por lo tremendamente complejo y fascinante que resulta ser. Esta diapositiva la pongo a propósito de que en el ámbito de la divulgación científica, para mí fue tremendamente sorprendente encontrarme con esta actividad que fue algo que yo no sabía y que me hizo contrastar enormemente la experiencia de divulgación que nosotros vivimos en países que estamos en vías de desarrollo, en confrontación con países que tienen más recursos. Esto pasó en Nueva York en el año 2010, y en la típica visita, ¿no es cierto?, que hacemos los que tenemos de alguna forma la suerte de poder haber ido a esa ciudad que es tremenda, de ir un día al Museo de Historia Natural y encontrarme con esta exposición, una exposición temporal, una exposición que tenía contenidos que eran realmente los conocimientos que estaban en absoluto secreto y hermetismo de la investigación y de los especialistas, porque en realidad, si nosotros lo pensamos en Chile, en la divulgación científica no es un fenómeno muy extendido. Yo creo que el MIN en ese sentido ha sido un aporte enorme, pero no existen tantas opciones de acceso al conocimiento, y entonces cuando uno ingresaba a esta exposición temporal del Museo de Historia Natural de Nueva York,
se encontraba realmente con un montaje, una infraestructura y una cantidad de experiencias lúdicas, prácticas, sensoriales, realmente fascinante. Y en ese sentido yo creo que es muy estimulante pensar que a través de la experiencia, sobre todo los niños, pero no solamente los niños, yo creo que también los adolescentes y adultos, nos beneficiamos del aprendizaje a través de los procesos experienciales. Y entonces esta es la entrada a la exposición y todo este montaje, que en realidad la diapositiva se resta bastante de lo fascinante que era, representa de alguna forma o pretende representar una serie, los circuitos, digamos, cerebrales, tienen movimiento, tiene iluminación y era realmente precioso. Imagínense estas estructuras de un tamaño gigante, con un acceso absolutamente facilitado a todo el que quiere ir a verlo, a todo el que quería en ese minuto, pero después esta misma exposición se montó en distintas ciudades y en distintos países, ¿ah? No solamente se quedó ahí. Y realmente era de una complejidad enorme, pero utilizando ciertos símbolos tan claros y tan bien hechos, que producían una motivación enorme. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, la representación de lo que tiene que ver con lo sensorial en el cerebro, y tú podías hacer una serie de experiencias que finalmente conllevaban que tú pudieras ir aprendiendo con mucho mayor entusiasmo y haciéndolo entretenido, el proceso, distintos procesos cerebrales, ¿no es cierto? Ahí había una experiencia en relación a la visión. Esto era muy bonito porque era una mesa donde las personas, al poner sus manos encima, representaban una neurona, y en la medida en que las personas unían sus manos, representaban los circuitos cerebrales. Y entonces era realmente muy atractivo. Visiones del funcionamiento cerebral, cómo cambiaban los sectores cerebrales cuando mirábamos el cerebro de un deportista versus el cerebro de una bailarina, en fin, cómo se van produciendo los cambios en el cerebro a propósito de la percepción de las emociones, qué sectores se activan cuando observamos rostros con distintos tipos de emociones. Entonces, de verdad que era asombroso cómo una experiencia de divulgación científica pudiera entregar a través de una forma tan lúdica y tan estética y tan participativa conceptos que en general aquí están muy confinados al ámbito de la ciencia. Ahí, por ejemplo, bueno, eran una serie de actividades realmente preciosas. Bueno, en ese sentido, en ese contexto, ¿no es cierto?, con esa cosa súper interesante que resulta el ámbito de la divulgación, aparece la editorial Amanuta, que tiene distintos como líneas de producción, y hay una de las líneas de producción que tiene que ver con la divulgación de la ciencia, y yo no quise perder la oportunidad de mencionar a la editorial porque realmente es sorprendente la cantidad de libros y la calidad de los libros. Ustedes no lo van a poder creer, porque yo tampoco lo podía creer cuando me encontré con todos estos premios que ha recibido de instituciones nacionales e internacionales, que uno, no sé, yo pensaba que todos estos premios debieran aparecer muchas veces en todos los diarios, pero la verdad es que aparecen bastante pocos. Y entonces también eso representa una limitación, porque en la medida que hubiera mucho más divulgación en los medios de comunicación, probablemente las personas sabrían de todos estos contenidos que son realmente preciosos, ¿eh? Súper interesantes, súper bien escritos, y en ese contexto, entonces aparece la editorial y surge esta posibilidad de pensar en un libro en relación al funcionamiento cerebral. Y un poco lo que decía el Francisco, en el sentido de
cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, del trasplante, de los trasplantes de riñón, de los trasplantes eventualmente de pulmón, en fin, y si nos ponemos a pensar un poquito qué pasaría con un trasplante de cerebro, ¿no es cierto? Eso aparece ahí mencionado en el libro también. No podemos hacer un trasplante de cerebro porque dejamos de ser nosotros. ¿Ah? Esa es como la dimensión que, puesta en las palabras muy simples, habla de la tremenda relevancia, evidentemente, de este órgano que nos otorga nuestra condición de ser cada uno. Y entonces postulamos al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en un concurso que ellos hacen, convocatorias más bien, que hacen anualmente, y hay un porcentaje de proyectos que son financiados, y entonces se produjo este apoyo para la elaboración del libro, y el libro primero pretende tener yo creo que en ese sentido fue o pretendía ser bastante abarcativo, y, y en realidad tiene una gama importante de contenidos. No es un libro que uno pueda como hojear rápidamente, yo diría que es un libro que más bien llama a la detención, porque hay una multiplicidad de contenidos abordados que evidentemente por su naturaleza misma no son simples. Y aquí en el libro, tal como mencionaba también Francisco, partimos haciendo una introducción que tiene que ver con las estructuras generales, ¿no es cierto?, con las divisiones generales, el funcionamiento general, la rapidez que caracteriza las conexiones eléctricas, ¿no es cierto?, del cerebro. Después nos abocamos un poquito a aspectos más microscópicos, y abocamos distintos temas en relación a esto, y ahí se destaca, ¿no es cierto?, un concepto tan bonito y a lo mejor menos conocido como es la poda cerebral, que caracteriza el desarrollo del cerebro en distintas etapas de la vida. El funcionamiento en cuanto a la división en términos de los hemisferios, en términos de los lóbulos, y bueno, y aquí aparece un aspecto que requirió una cantidad de trabajo enorme, porque en realidad cuando uno ha desarrollado habitualmente una actividad mucho más ligada a la ciencia, ¿no es cierto?, no es fácil tratar de introducir una manera de representar un concepto que tenga algunas características con las cuales uno no lidia habitualmente, y entonces resulta, para las personas que trabajamos en el ámbito más científico, no resulta muy simple, la verdad. Probablemente para las personas que trabajan mucho más en un área relacionada con, no sé, con la creatividad, con lo más puramente humanista o literario, puede resultar más simple. Para mí la verdad es que no fue muy simple, pero bueno, se hizo todo el intento posible para tratar de hablar, por ejemplo, de los lóbulos frontales sin partir hablando del lóbulo frontal, sino que más bien haciendo alusión a las funciones. Por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí en vez de poner el título lóbulo frontal, aparece también una capacidad, no le pegué a Martín, un poco queriendo decir, aquí tenemos una de las principales funciones de este sector del cerebro. Y esa caracterización se intentó finalmente incorporar en muchos aspectos del libro, y para tratar de hacerlo más ameno, menos árido, más atractivo, y que pudiera incorporar conceptos el niño de una manera menos como tradicional. Lo que tiene que ver con la memoria, aludir a los recuerdos que tenemos, ¿no es cierto? También se hizo un esfuerzo importante por incorporar actividades que pudiera hacer que el niño, a través de la experiencia, se asombrara, básicamente, con respecto a ciertas características del funcionamiento cerebral. Aquí tenemos algunas actividades en relación al funcionamiento del cerebelo, en relación al troncoencéfalo, ¿no es cierto? Un poco
¿por qué no pasa que dejamos de respirar? ¿O por qué pasa que cuando uno duerme, aunque no piense en su corazón, el corazón late? Entonces, un poco actividades que aludan a esas características. Todo el mundo de los sentidos, y ahí hay especialmente actividades que intentan representar algunas características de los sentidos y que resultan bien entretenidas, bien amenas y bien ilustrativas en relación a las características de los sentidos, que en el fondo constituyen, ¿no es cierto?, una manera de entender el mundo. Abarcamos también las emociones, con actividades, con ejemplificaciones, buscando el acceso facilitado de la experiencia y, como decía también Francisco, lo de las neuronas en espejo y el desarrollo. Tratamos de desarrollar la empatía como una característica que ¿no es cierto?, parece tan relevante. Otro concepto muy bonito que tiene que ver con la neuroplasticidad en el sentido de cuán impresionante puede ser ver los cambios que se producen en el cerebro a través de la experiencia, a través de la práctica, del conocimiento de nuevas actividades o en el ámbito de lo teórico y de lo práctico, cómo el cerebro puede transformarse a sí mismo. Entonces, esos conceptos son realmente fascinantes y se intentó de alguna forma plasmarlo de una manera que fuera atractiva. La memoria, que finalmente se topa mucho con la experiencia de los niños a propósito de todo el ámbito escolar, donde la memoria, no sé si positiva o no tan positivamente, a lo mejor en el sentido de que es muy necesaria en términos del rendimiento escolar, y aparecen entonces distintas estrategias para que uno pudiera ir adquiriendo conocimientos desde ese punto de vista de una manera facilitada a través de ejemplos y de actividades que pudieran ser atractivas para los niños y de fácil comprensión. Las funciones ejecutivas, ¿no es cierto? Aquí hay unas páginas bien bonitas porque aluden a un juego como una especie de juego de mesa, donde de alguna forma se va avanzando en este juego en la medida que podemos ir entendiendo muchas de las funciones ejecutivas que eventualmente los niños en alguna medida tienen y en alguna otra medida también van a ir desarrollando con el transcurso del tiempo. Cómo estimularla y terminando un poco a propósito de la importancia, ¿no es cierto?, del cuidado, de la protección del cerebro, que evidentemente es un órgano tan relevante que pareciera ese aspecto también muy central. Así es que yo pienso que de repente incluso para adolescentes y para adultos que no tienen mucha conexión con la ciencia, también puede ser aportadora porque no es un lenguaje extremadamente simple, diría yo. Yo pienso que a lo mejor desde los 8 o 10 para arriba es bastante más accesible. Y en realidad, bueno, la intención finalmente es un grano de arena en lo que tiene que ver con la divulgación científica. Eso les quería comentar y bueno, agradecerles muchísimo de su asistencia, su participación y como decía Jorge, marcado en el programa de las actividades de educación médica continua. Vienen una serie de reuniones próximas que es lo que observaban, ¿no es cierto? Y además mencionarles que las presentaciones a cargo de personas de habla inglesa van a estar con traducción simultánea, así es que yo creo, nosotros pensamos que puede ser realmente interesante. Muchas gracias, Esperanza. En realidad, muy ilustrativo el recorrido que hiciste por el libro. Yo creo que personalmente aprendí muchas cosas
que no sabía, como por ejemplo que el ser humano tiene 40 millones de receptores olfatorios y los perros tienen 2 billones. Ahí la razón por la cual el olfato privilegiado que ellos tienen. Pero sobre todo lo que me encantó fueron las tareas, ¿no? Yo creo que es un texto que tiene esa gracia, digamos, que tiene estas tareas que son una motivación muy importante para los niños. Y vuelvo a insistir, creo que necesitamos cultivar las vocaciones científicas y creo que este libro está en esa dirección. Creo que es un tremendo aporte para nosotros acá en Chile. Yo no sé si alguien te hizo alguna pregunta o algún comentario, Estefano. No, solamente han dado muchísimas felicitaciones y mucho agradecimiento a la doctora Esperanza Hagenker. Realmente muy bueno el libro. Toda su Bueno, presentación me gustó muchísimo. ya pues, muchas gracias entonces. Muchas gracias, Francisco. ¿Estás ahí todavía? Te agradecemos tu participación en la presentación del libro. Y los dejamos invitados para la próxima reunión de educación médica continua, como decíamos, que es el próximo jueves a las 4 de la tarde, es el jueves, me parece que 11 de julio, que va a ser la única más temprano. Ojalá que estemos todavía en cuarentena, así como vamos, parece que vamos a estarlo. Pero de verdad no se pierdan a Alan Yang, que es un tipo de verdad notable y un expositor de jerarquía. Así que muchas gracias por estar hoy día y nos vemos entonces en nuestra próxima reunión. Gracias, Esperanza. Gracias, muchas gracias. El libro se puede comprar en la editorial Amanauta, ahí en el chat estaba la dirección, ¿ah? Y también lo habían comprado por Busca Libre, ¿ya? Una persona lo había comprado. Es muy simple porque si tú pones en Google la búsqueda de Tu cerebro es genial, aparecen muchas opciones de venta en muchas librerías y en la editorial Amanuta, por supuesto que también. Y quiero agradecer especialmente la cantidad de felicitaciones que estoy leyendo acá en el chat. Realmente son muy, muy estimulantes y muy, muy gentiles conmigo. Muchas gracias. Realmente precioso la cantidad de comentarios. Así es. La editorial Amanuta está, entre otras personas, liderada por una colega, la doctora Constanza Recart, para que ustedes sepan, ¿ah? Que es de verdad una colección impresionante. Yo también me quedé sorprendido con la cantidad de textos que tiene. Bueno, chao, nos vemos. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.